Saludos. Por aquí hoy, esta semana, voy a hablar de algo que no necesariamente es algo legal, pero más bien es un asunto que he visto mucho en estos días y me refiero a cómo escoger a las personas que van a trabajar y dando apoyo a esos proyectos musicales que se están realizando, que están empezando a crecer y entonces hay que empezar a contratar distintas personas, sea en las áreas de manejo, en las áreas de manejo de las redes sociales, booking agents, promotores e inclusive editoras, porque esa parte de las editoras o el publishing, ¿verdad? Como le llaman, es bastante complicada y muchas veces tenemos que buscar asistencia para que el proyecto corra adecuadamente. Pero empiezo por decir que hay muchas personas en la industria de Latinoamérica, en específico Puerto Rico, porque es la industria que conozco más, muchas personas con muchísima experiencia que pueden aportar muchísimo a proyectos. Pero hay veces que esas personas que tienen mucha experiencia no necesariamente en ese momento particular o en ese proyecto particular pueden aportar. Y me refiero a que a veces esa persona tiene experiencia en otros géneros o esa persona no tiene en ese momento el tiempo porque tiene otros artistas o está trabajando demasiado, así que no le puede dedicar demasiado tiempo, o también simplemente no tiene el interés real porque no cree en el proyecto creativamente, quizás no está vinculado emocionalmente al proyecto o simplemente no lo quiere hacer. Pero hablo de esto porque muchas veces en los proyectos que tienen que ver con el reggaetón y la música, el trap, son géneros que operan de una forma muy particular. Y yo le he discutido aquí anteriormente, muchas veces entran inversores, hay una serie de contactos que hay que tener, una serie de estrategias que hay que llevar a cabo que no necesariamente son iguales a aquellas que llevan a cabo los sellos discográficos grandes o aquellas personas que trabajan en otros géneros como son el pop rock o la balada u otros géneros que no necesariamente operan como el reggaetón. Así que eso es importante tomarlo en consideración. Y hay otro tipo de personas que, como mencioné, hay mucha gente que es muy de confiar, pero hay mucha gente que realmente no necesariamente se les puede delegar facultades de llevar ciertas áreas que son bastante sensitivas, que en mi opinión, por ejemplo, la parte del publishing es bastante sensitiva. Pero voy a darle unos tips para que a la hora de escoger esas personas ustedes vayan analizándolo y empezamos por, yo diría que buscar cuál es la experiencia que tiene esa persona, si es una manejadora o manejadora, por ejemplo, qué artistas ha manejado, qué géneros ha manejado, para ver en qué medida eso concuerda con el proyecto que yo estoy llevando a cabo. Y como les digo, hay gente que trabaja muy bien otros géneros, pero que en el reggaetón no necesariamente tiene experiencia. Otra cosa que yo hago con mis clientes es buscar en las redes sociales qué otras cosas están haciendo, cómo se proyectan. Muchas veces las redes sociales de esas personas dicen mucha información que de primera intención cuando hablamos con las personas no podemos ver, y eso es importante verlo también. Y también otra cosa por último, es si esa persona dice que trabaja, por ejemplo, con otros artistas, de alguna forma preguntar, corroborar si es cierto que esa persona está en efecto trabajando con esos artistas y cuál ha sido la experiencia de esas otras personas. Preguntar por ahí, amistades, a personas que las conozcan, pues para tener constancia de en qué medida esa persona realmente viene a aportar algo al proyecto. Pero quería hablar algo bien particular, y es que en estos días me han llegado personas que me dicen, bueno, a mí me cobraron, no sé, por poner una cantidad, $3,000 por abrirle, porque me abrieran todas las cuentas para recolección de regalías. Y bueno, luego de eso no le dieron acceso a nada, a ninguna de las cuentas, no tienen acceso ni a ASCAP, ni a BMI, ni a Sound Exchange, no saben qué está pasando con los temas. Y bueno, tienen que gastar dinero en contratarme para yo poder resolver esos problemas. Así que yo diría que lo primero, que en esa área de publishing es importante que ustedes sepan que cuando alguien le provea ese servicio, es importante que se sienten con la persona y que la persona le digan cuáles son las cuentas que se van a abrir y por qué. Porque no necesariamente todo el mundo tiene que abrir todas las cuentas. Eso depende de las circunstancias particulares de ese proyecto, si es el máster, si es un artista destacado, si es la parte de publishing, si hay colaboraciones. Todas esas cosas se tienen que tomar en cuenta a la hora de determinar qué tipo de cuenta se va a abrir.
Y es importante que ustedes sepan que cuando la persona le diga estas son las cuentas que se van a abrir y por qué, estas cuentas en ASCAP, en BMI, en Sound Exchange, estas cuentas se abren, se pueden abrir con sus correos electrónicos para que le llegue la información directa a ustedes. Ustedes puedan tener control, abrir esas cuentas y poder poner sus passwords para poder tener acceso. De lo contrario, habría que entonces gestionar hacer una gestión con las distintas sociedades para poder recuperar el acceso. Así que de primera intención yo diría que para escoger personas que le vayan a registrar temas en las distintas sociedades o que les vayan inclusive a distribuir música, que se hable sobre cuál va a ser el acceso que ustedes van a tener a esas plataformas y a esas cuentas para que ustedes puedan monitorear lo que se está haciendo y saber si el dinero que pagaron realmente vale la pena y se invirtió en lo que se tenía que hacer. Así que espero que eso les haya servido de ayuda. No es necesariamente un asunto legal, sino más bien de cómo vamos a actuar y cómo vamos a utilizar el presupuesto, que muchas veces es limitado en los proyectos musicales y que tenemos que utilizarlos con conciencia de que las personas que entren tienen que entrar a aportar y no quitar. Así que espero que les haya gustado y nos vemos pronto.